Soy Dolores De Luqui, diseñadora industrial. Trabajo en la FADU, UBA, en áreas de relaciones internacionales. Soy docente, profesora también en la universidad. Y esa soy yo, un poco. Gracias por la presentación. Dolo, ¿cómo fue que llegaste al programa de Real English? Bueno, estaba buscando retomar los estudios de idioma, de inglés, ¿no? Cuando accedo a la posición de trabajar en relaciones internacionales, ¿no? Empiezo a querer volver a retomar mis estudios de idioma, que los había dejado no hace mucho, pero siempre como con cierta frustración en que avanzaba, o estudiaba, o continuaba año tras año, y sentía como que siempre estaba en el mismo lugar, con una sensación de que tal vez iba a reuniones, a entrevistas, y siempre me costaba hablar, me costaba entender, me costaba manejarme, ¿no? Y me generaba mucha ansiedad, mucho miedo. Y bueno, eso había hecho como que de alguna manera fuera como abriendo y cerrando capítulos digamos, de estudios del idioma, en este caso del inglés. Y bueno, y me encontré con mi hermana, que se había encontrado, que había empezado Real English contigo, y me contó que bueno, que había parecido que ella también, o sea, quería como mejorar su idioma y qué sé yo, y que se había encontrado con este programa, que era diferente, que no abordaba niveles, sino que tenía mucho más que ver con la conversación, con, eh, nada, como con otras prácticas o con otras metodologías que eran distintas a lo que yo venía trabajando o estudiando, y donde sentía que no, incluso en esas clases habían temas que no me interesaban, que no me enganchaban, que me aburrían. Entonces, bueno, me pareció interesante lo que me contó mi hermana, y así llegué, que también estaba como muy contenta con su proceso y con lo que estaba pudiendo lograr con todo esto, y bueno, y ahí me conecté con vos, Y básicamente. empezamos a charlar, y después nos vimos en persona. Eh, Exactamente, y bueno, nada, y eso, ¿no? Es como poder encontrar yo creo que es una llegada distinta al idioma, ¿no? Menos traumática tal vez, menos, no sé, menos, sí, menos como eso, traumática me parece que es la palabra, ¿no? Porque se va yes, construyendo como de una manera mucho más fluida que totalmente. trabada. Y es algo que lo rehablamos, o sea, ¿qué traumas quedaron de alguna vez, algún comentario, algún profesor, alguna situación que nos dejaron trabados o bloqueados? Y la idea es esa, como buscar algo mucho más amoroso, más amable con uno mismo, con el proceso y con el idioma también, para no terminar odiándolo, que muchas personas o lo aman o lo odian. Nunca están así como, eh, sí, 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 sí. Sí, yo creo que además hay algo ahí que es interesante, que es que como que yo fui estudiando inglés, pero en distintos periodos y momentos de mi vida. Y eso hizo que yo abriera y cerrara ventanas del aprendizaje, digamos, de la formación en el idioma, Ujú. pero que no estuvieran conectados entre sí, ¿no? Que fueran en distintos periodos y momentos. Entonces ni yo misma sabía cuánto sabía o qué sabía. Mi abordaje al idioma siempre era no sé, no puedo, no me sale, no entiendo, no puedo hablar, no. Y sin embargo, en, no sé, 3 meses que pudimos trabajar juntas, descubrí que sabía mucho más de lo que yo misma pensaba, ¿no? Porque de alguna manera en este Real English lo que pudimos fue como, yo siento que pude integrar todo eso que estaba disperso en distintas cajas, en distintos lugares, ¿no? Lo pude integrar tal vez en la conversación, ¿no? En la posibilidad de repente de encontrar que sí podía hablar, que sí podía entender, que tal vez lo que necesitaba era como desbloquear todo eso que estaba duro, bloqueado y separado, y empezar a conectarlo en un sistema educativo que no tiene que ver con los niveles, sino que tiene que ver con, creo que mucho más ¿cómo decirlo? El trabajo también no sé si es la autoestima la palabra, pero es como con la propia capacidad, ¿no? Claro, yo lo llamo la confianza y la seguridad de que podés hacerlo. Exacto, ahí está, la confianza y la seguridad. Es como esa sensación de decir, bueno, para, pero y también bajar la vara, entender que al fin y al cabo uno quiere hablar inglés para comunicarse, no para hablar como un nativo, no para hablar perfectamente. Bueno, si puedo hablar, más o menos es mejor que no poder hablar. Total. Entonces también poder como entender para qué uno necesita el idioma, y entender que no es para sacarse 10 en un examen ni para ser el mejor hablando inglés, sino para comunicarte con otro. Tal cual, tal cual. Simplemente eso, Cuando lo podés hacer, o sea, no hay nota ahí. ¿Lo sentís o no lo sentís? ¿Es esa exacto, seguridad o no seguridad?
Sí, sí. El tema es que hay que sacarse un chip, que vos decías, ¿no? Como de forma intermitente ibas estudiando y por ahí si lo retomas con el mismo chip, siempre es un, bueno, en este nivel y bueno, vuelvo a repasar el mismo nivel y no siento que estoy avanzando porque estoy estudiando, estudiando, estudiando y es disruptivo en ese sentido, decir, bueno, no va a haber nivel, a ver cómo te encontrás con vos misma y la posibilidad de integrar, de sentirte con más confianza y de lograr hablar inglés. No, Así, claro, que es clave. O sea, salir del sistema de niveles, salir de la enseñanza formal y programática, ¿no? De ir aumentando la complejidad y de repente, no sé, y sabes toda la gramática, entendés un montón de cosas o te pasás haciendo ejercicios de determinadas cosas, pero no podés articular 5 palabras. Entonces, hay algo que ahí a mí me hacía ruido, pero también hay algo que me resultó como muy, muy inquietante de este Real English, porque era, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo es? ¿Qué es mágico que yo llego y voy a poder hablar? ¿Cómo se supone que en 3 meses? ¿No? Pero bueno, vos tenés organizado todo un circuito y un sistema, ¿no? De postas, diría yo, de áreas, de módulos, áreas y clases que uno va como entrando de a poquito y no es, creo que eso es lo más lindo, no es traumático, no estoy media hora antes de la clase sufriendo porque voy a tener que empezar la clase, porque me va a resultar larga la clase, de repente miro el reloj y se pasó la hora y digo, opa, y hablé 1 hora, o ¿no? más. Y en vez de hacer 45 ejercicios o pasar por, no sé, por ejercicios de, no sé, de internet, estamos hablando. Y sí, claro, claro que hablar es una manera de integrar conocimiento, conversar, ¿no? Es una manera de integrar conocimiento. Más todas las actividades que uno tiene que hacer después, que también te van conectando como de otra manera. Sí, 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 totalmente. O sea, se aprende y se enseña con el lenguaje y se integra con el lenguaje. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero por ahí algo que para mí fue como también muy novedoso, muy interesante, que no es que no lo supiera, pero vos me lo pusiste frente de otra manera y fue muy interesante, que es todo diría, teoría de la comunicación, ¿no? O diría, contenido sobre qué es comunicarse y con qué cosas uno se comunica, ¿no? Y esto de poder entender, creo que para mí fue clave no tratar de entender cada palabra, no preocuparme por no entender cada palabra, no pasa nada si no entiendo todo, porque no entiendo solo por las Palabras. palabras. Entiendo a partir de un montón de cosas que están en el contexto, que están en las maneras de hablar, que están en el cuerpo, ¿no? En las dinámicas de cada Tal persona. cual, en la misma energía que se va generando en la conversación. Por ahí, una palabra no determina todo. No. Eh, Entonces, cuando podés salir de ahí, que digo, salir de ahí es además salir del miedo, salir de la ansiedad, salir de la angustia, de voy a entender, no voy a entender, para correrte en otro lugar y decir, bueno, lo que yo pueda tomar me va a servir para entender algo y devolver, y en ese feedback se va construyendo, ¿no? Y también esto de entender que el otro tampoco es un profesor de inglés, es una persona que quiere hablar con vos, claro, que no nada te está más. evaluando, que no te va a decir bien, mal, que quizás no te va, en el mejor de los casos, no te quiere corregir, no te va a corregir, o sea, quiere saber qué tienes para decirle, porque quiere saber algo. Claro, está interesado en vos. Entonces, Sí, lo interesante es que inglés. no en cómo hablas inglés, tal cual. Sí. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a correr un poco el miedo, a animarme más Ujú. y a encontrar que finalmente, bueno, no, no sabía tampoco como yo pensaba, ¿no? Obviamente, que también te conecta con lo que falta, con lo que no tenés, con lo que necesitas mejorar. Bienvenido, pero desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar no de decir, necesito 75 niveles para llegar a algún lado y recién cuando haga los 75 niveles puedo empezar a conversar, sino decir, bueno, no, desde el primer momento tengo que conversar, porque si al fin y al cabo lo que yo necesito es comunicarme. Tal cual, tal cual. Hay veces el miedo a que si realmente voy a poder hacerlo es lo que Sí, nos está frenando. ¿Tuviste miedos de ese estilo, dudas con respecto a tu nivel antes de empezar, en el camino? sí, claro. Antes de empezar, todas. De hecho, medio que me había frustrado, que había hasta alargado el aprendizaje en este sentido de decir, bueno, me cuesta, no avanzo, no veo resultados, es muy lento, me implica mucho trabajo. Tendría que estudiar más tiempo. Es que si yo pudiera tal vez estudiar 3 veces por semana, podría seguramente aprender más rápido. Bueno, creo que no. Entonces, me parece que sí, que me permitió eso. Yo creo que fundamentalmente me permitió Real English hasta acá, como correr ese miedo, darme cuenta que sí puedo entender, comunicarme, eh, que necesito seguir trabajando un montón, pero de otra manera, Claro. ¿no? De una manera mucho más enfocada a lo que yo busco. No quiero ser una experta en lingüística Y, para nada. sí, tal cual, y gramática, claro. Exacto. No, no, por lo menos en este momento no busco hablar como una nativa. Busco poder comunicarme, poder hablar, poder entender, poder manejar una conversación e incluso poder decir esto no lo entendí, por favor repetímelo, habla más despacio.
a veces es tan simple como eso, o sea, de vuelta, ¿no? Como si nos fueran a juzgar o evaluar por decir, ¿qué dijiste? No entendí, ¿cómo era el chiste? O qué era el, explícamelo con otras palabras. El otro no solo te quiere entender, sino que también quiere que lo entiendas, así que va a hacer un esfuerzo, pero se lo tenés que Claro, claro, eso mismo, ¿no? Eso de poder, que eso también, por eso digo, lo entendí con vos en estas clases, que digo, tal vez o sea, tiene que ver con para qué necesitamos el idioma, ¿no? Más que solamente, digo, por eso es interesante el real English, no es solo un aprendizaje, o no va solo por el tema del idioma en el sentido estricto, su gramática, su forma de hablar, sus expresiones, su fonética, sino que también va hacia dónde lo necesitas. Entonces eso me parece que es clave porque a veces uno, cuando no tiene el horizonte de para qué lo necesito, cómo lo estoy incorporando, eso, no lo estás incorporando, lo estás estudiando, pero no lo estás incorporando. y Y podrías estudiarlo por siempre así, porque no exacto, sabes hacia dónde vas con él. Entonces, más de lo mismo. exacto, entonces sos una genia, entendés todo, la gramática la sabes perfecta, pero si te hablan no entendés, si quieres hablar, te trabas, entonces, nada, me parece que es como muy interesante esto de poder que siempre, que de hecho es algo que yo también conversaba mucho con mi hermana, esto de, bueno, buscar la manera de incorporar lo que vos necesitas, no tienes que saber todo, es lo que vos necesitas en el contexto de tu trabajo. Bueno, creo que eso es lo que yo pude, es el paso que pude dar en estos 3 meses, porque la verdad que si tengo que además ser completamente sincera, hasta pensé en algún momento, dije, Agustina, ¿me aceptará con mi nivel de inglés? ¿Será suficiente mi nivel de inglés para Real English? Tal vez hay que tener más nivel para poder hacer esto. ¿No? Bueno, nada, por eso digo, fue como una sorpresa encontrarme con... ¿Cuántas creencias, ¿no? que tenemos alrededor de nosotras mismas y el nivel de inglés es lo que se requiere para aprender y para hablar? Ya sea ¿seré suficiente? ¿Le estaré dedicando la cantidad de tiempo necesaria? Porque muchas veces está esta idea de que más clases, muchas horas por clase, muchas horas por fuera de la clase, y como dijiste vos, cuanto más tiempo le dedique, mejor va a ser. ¿Pero para qué? ¿Para convertirme en lingüista o para después aplicarlo en el trabajo? O sea, necesito dedicarle 6 horas por semana, 10 horas por semana, 3 clases por semana para poder hablar en el trabajo, eh, o para el objetivo que tenga cada uno, ¿no? Eh, Sí, sí, entonces, y por ahí también completamente, por eso digo, es como que me parece que para mí fue como un descubrimiento esto de decir, no tengo que estudiar por nivel, no es necesario que haga 25 ejercicios de gramática o de conectores o de no sé qué, que no me llegan, que no lo agarro, que me aburro, no era necesario, o sea, habían otras maneras de aprender que eran tal vez como mucho más, ¿no? Fluidas o naturales. Y eso me pareció como muy significativo, porque si, la verdad que si la conexión con la experiencia es dura, difícil y cuesta, es mucho más difícil. Ahora, cuando la relación con el entorno educativo es mucho más fluida, más amena, y uno la puede, o sea, la puede racionalizar o conecta, llega. claro, es mucho más sencillo, por eso digo, Sí. me resultó muy hasta ameno el proceso, ¿no? Tal vez cuando entramos en la parte de fonética me empezó a costar un poco más, pero bueno, hasta estuvo bueno eso, de poder decir, bueno, pará, Agus, esto no lo estoy entendiendo, me está sobrepasando, veamos cómo recalculamos esto, y que vos hayas podido decir, sí, sí, a ver, vamos por acá ahora, y después vamos a retomar esto, pero de otra manera. Claro. Entonces también me parece que es eso, tal vez cuando nada, me parece que también tiene que ver con la flexibilidad del sistema, de la metodología, digamos, de lo que vos propones, porque a veces cuando uno va con otros cursos o más incluso con más personas, estás como eh, Condicionada. condicionado con otras cuestiones. Sí, sí, sí. Entonces me parece que está buenísimo porque es como muy adaptado a uno. Si bien hay un trayecto que se hace, que está armado, que se entiende, que es concreto, también vos haces un trabajo muy artesanal, podríamos decir, en el cual vas como cosiendo las necesidades de cada uno, los intereses de cada uno, pero también por ahí el contenido que mandás aparte también tiene que ver con lo que a uno le interesa, con lo que a uno le gusta, con algo que te conecte, que te dé ganas de ir a eso y no que te cueste. Totalmente. Y ahí es, para mí, clave dos cosas. Primero, estar súper presente en la clase, de parte de las dos. Y lo que habías mencionado antes, ¿no? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Para qué lo querés usar? Y ser transparente en cómo te sentís con el contenido, ¿sí? Y qué es lo que se viene. En tu caso, el objetivo era un viaje que te estaba como presionando, como diciendo, bueno, hay que lograr hablar. Y ahí fue cuando pudimos ser, de vuelta, amables con nosotras mismas y el proceso y decir, bueno, quizás la fonética no es el foco que tenemos que tener ahora, sino que hay un viaje en 2 semanas, vamos a hablar, vamos a lograr esa fluidez. Eh, ¿Cómo te sirvió a vos el objetivo, la claridad con el objetivo y los temas que fuimos hablando o trabajando para ir soltando temas más y más?
Bueno, es que por eso digo, creo que eso es clave. No sé, por ahí entre nosotras conectamos bien y nos interesan muchos temas comunes, entonces también eso hace que si la conversación es interesante, rica y va por temas que a uno le conectan, ¿no? Es mucho más fácil también. Y por otro lado, te deja un vocabulario y una cantidad de terminología que es muy útil porque es parte muchas veces de lo que yo trabajo en el día a día, ¿no? Entonces, eso está buenísimo porque es una doble, es como un clean caja, porque vos decís, bueno, por un lado estoy trabajando en temas que me interesan, al mismo tiempo me llevo, no sé, vocabulario que me parece que es muy, muy interesante, que a veces es parte de lo que uno más necesita enriquecer en relación a los campos en los que uno está trabajando, que le interesan, ¿no? Entonces me parece que eso, ¿no? Que esa lógica de poder conectar con cosas que te interesan, que son importantes para uno, son fundamentales. Y en relación qué sé yo, al viaje que tenía enfrente y que fue lo que me movió para decir, bueno, basta, tengo que encontrar. Además fue como una manera de decir, manotazo, digo, cambio el timón de lado. O sea, si esto venía por acá y no viene funcionando y aparece algo por allá que me dice que tal vez hay otra manera de pensar, de hacer y de estudiar, bueno, vamos a parecer que lo vemos. ¿Qué sé yo? A ver si esto funciona, medio como decir, bueno, ya era, si esto no funciona, listo, me rindo. Menos mal, menos mal que ¿Quién funcionó, dijiste eso? Porque la presión. menos mal que funcionó. Pero bueno, nada, y estuvo buenísimo además porque creo que me fui de viaje, que igual no me iba a ningún lugar de habla hispana, perdón, de habla inglesa, sino que me fui a Italia, pero fue espectacular porque no solo pude conectar con el idioma y hablar con el inglés, con otras personas, en otros contextos, sino que también me dio como la posibilidad de mandarme mucho más o sea, desinhibirme incluso con el italiano, empezar a poder decir, bueno, a ver, de alguna manera nos tenemos que entender, nos queremos comunicar, de alguna manera nos tenemos que entender. Bueno, y soltar eso habilita como otros superpoderes también, ¿no? Que tienen que ver con la empatía, con la conexión con otros, con la flexibilidad, con la idea con lo positivo, ¿no? De lo que es la comunicación y lo interesante que es. De hecho, creo que me cambió la percepción de los idiomas. Hasta antes no me gustaban los idiomas y odiaba los idiomas y era un embole. Y ahora es como que me empiezan a interesar. Digo, pero está buenísimo, esto es divertido de repente. Totalmente. Cosa que antes no lo era, claramente. Hablamos un montón de estos aspectos positivos, ¿no? De que no hace falta hablar todos los idiomas con el mismo nivel de proficiencia. Hablamos también de lo flexible que es nuestra cabeza cuando puede decir lo mismo, pero con menos palabras, quizás en otro idioma, y empezar a valorar lo bueno que es eso. Que quizás si no sale esta palabra en este idioma, sale en la otra, igual nos entendemos, y eso no está mal. Eso está buenísimo. O sea, somos todos de distintos lugares tratando de comunicarnos. Sí, Nadie sí, va a... por eso te diría que yo siento que lo que, digamos, obviamente a ver, del idioma, sí, aprendí del idioma un montón, pero creo que lo más interesante que aprendí o lo que más me sirvió para poder conectar todo eso, creo que fue entender esto, ¿no? El sentido de la comunicación, que es lo que finalmente estoy haciendo, ¿no? No es un examen, nadie me está escuchando los errores, es un intento de querer conocer a otro, de poder intercambiar ideas, y es la vida, ¿no? Eso es. Y si no, me quedo afuera, y si no, me lo pierdo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere comenzar pero está dudando por estas mismas cosas? ¿Es suficiente? ¿Podré dedicar el tiempo? U otros miedos. Bueno, lógico que le diríamos que se anime. Eh, en principio eso, ¿no? Que yo creo que las dudas y los miedos uno ya los tiene incorporados, los tiene encima. Quedarse en ese lugar es perderse. O sea, y no me lo digo como en este sentido en el que tenemos ansiedad por todo y todo el tiempo estamos pensando que nos estamos perdiendo algo, ¿no? En este caso digo, realmente nos estamos perdiendo algo. Nos estamos perdiendo la posibilidad digo, sí, de trabajos, ponele, si lo queremos hacer bien pragmático, de ganar más plata, de tener un trabajo, puede ser, pero también te estás perdiendo, no sé, la posibilidad de viajar a un país y poder conectarte con la gente que vive, poder hacerte un amigo de otro lugar y sostener en el tiempo, entender cómo viven otras personas en otros lugares, ¿no? Entender que en el mundo está lleno de diversidad y ¿no? de cosas para aprender, para explorar, para mirar. Entonces digo, quedarte afuera me parece que es un costo muy alto. Entonces digo, me parece que hay que animarse a intentarlo. Yo con todas esas mismas dudas, cuesta, sí, dar el paso cuesta un montón, pero realmente después no cuesta. La verdad es que el proceso de Real English no es doloroso, no es frustrante, no es incómodo, todo lo contrario. Es un proceso que fluye, que te va llevando, que vas aprendiendo, de repente te das cuenta que estás en la quinta clase y
hay un montón de cosas que descubriste de vos que no sabías. Entonces, nada, me parece que eso, yo diría, Qué lindo. animate que no sabes todo lo que se viene. Wow, wow, qué lindo y qué emocionante, qué emocionante. Porque es mucho más que, como dijimos antes, la materia. Es sobre una misma lo que se va descubriendo, sobre el mundo. Sí, 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 sí. Como, Y cuando trabajás con miedos, ¿no? Y vos trabajás con miedos, porque todos los que venimos seguramente venimos con ciertos temores, miedos, dudas, lo que me falta, ¿no? Y además hablando bajito, y diciendo, mirá que tengo este problema, que no me sale muy bien, porque no quiero que todos se enteren, porque está mal si no me sale. Y no, bueno, pero claro, ahí hay algo que de trabajar. Entonces, cuando vos destrabas un miedo, no se destraba sobre el idioma, se destraban un montón de cosas. todo, todo, todo. Ay, me encanta eso, porque es verdad, al final no se trata nada más de hablar, o sea, te sacas el miedo de la exposición y puedes sacarte del miedo, puedes terminar bailando, puedes terminar haciendo otras cosas. Yo Eh, terminé hablando itañol en Italia. Totalmente, totalmente. No lo dijimos como formalmente, pero uno de los resultados, además de hablar inglés, es hablar italiano. Ponele. Aprendí a cantar, a hablar cantadito en italiano. Qué hermoso. Nada, eso también es interesante, ¿no? Cómo son las tonalidades, que eso también se aprende acá. Claro. Cómo son las tonalidades, cómo es el cantito, cómo pongo las palabras, y ahí también hay un montón. Se va sensibilizando a otra cosa que no estaba para nada. No, Eh, no la tenías ni presente, porque estabas tan preocupado por saber poner las palabras que tenías que poner que se te había perdido todo lo otro. No claro. tenías ni idea. Qué bueno eso, qué bueno eso. Ahí está el superpoder. Bueno, Dolo, muchísimas gracias. Gracias, gracias por tu tiempo. Y gracias también por la entrega, porque no es solamente el tiempo que le dedicaste a la clase, sino el comprometerte y abierta con vos, con lo que sentías, con tus miedos, con lo que querías lograr. Así que eso hizo un montón, un montón, un montón los resultados que tuvimos. Entre ellos hablar italiano. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Agus, la verdad que por eso digo, la pasé muy bien, no sufrí, que eso es un montón, y yo vengo de pensar que los aprendizajes no tienen que doler, no tienen que ser sufridos, que siempre se puede encontrar la manera.